aquí en Televisión Regional, en Final Abierto, pensando y escuchando a la gente que sabe respecto del uso del cannabis medicinal para mejorarle la vida a un montón de personas. Decíamos, Marcela, ¿cómo fue que te encontraste con esa plantita? ¿Cómo te la dieron? ¿Cómo la llevaste a tu casa? ¿Cómo la empezaste a regar, a cuidar? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia es liberadora, la verdad. Si bien yo nunca había tenido encuentros cercanos con la naturaleza, Eras como una chica muy urbana, digamos. sí, digamos. En el patio de mi mamá siempre fue lugar de juegos para nosotras con mi hermana y es un muy buen lugar para crecer para ver crecer a nuestras otras hermanas. Las cuidamos mucho. Para nosotras. ¿Las otras hermanas? Son nuestras plantas. Ok. Ahí está. Pensaba que la metáfora venía por ahí, pero la quise confirmar. Son otras hermanas nuestras porque hacen que mi hermana, la que está padeciendo la enfermedad, sí, esté mejor, tenga otra calidad de vida, pueda comunicarse con nosotros. Entonces, para el grupo familiar, cultivar, porque o sea, ya no se trata solamente de hermanos o de madres, sino ya se involucra todo el grupo familiar. Okay. Claro. ¿Y las plantas prosperaron, digamos? Sí, crecen bien. Crecen bien, necesitan algunos cuidados porque son realmente mimosas. Son mimosas, necesitan de cuidados. ¿Por el invierno? Por el invierno, por el sol, por el agua, por la tierra, por el sustrato, por la comida que le das, pero andan. ¿Y cómo es que tu hermana, cómo usa el cannabis? ¿Vía qué, digamos? Oral por aceite. Por un aceite. ¿Y eso se toma así puro, digamos, o se mezcla? ¿Cómo es? Según la patología, según la encefalopatía que tenga cada persona, se va buscando la dilución y asimismo la dosis. ¿Y eso lo siguen ustedes por percepción o lo conduce alguien, no sé, profesional o cómo sería eso? Nuestras primeras guías han sido profesionales de la salud de AREC. Vinculados a AREC. Y ya después, empieza a intervenir el propio paciente o la familia del paciente. Porque así como los médicos, los neurólogos, los fisiatras, los distintos médicos que atienden a cada uno de los pacientes o a cada uno de los niños de mis compañeras, van probando con medicación tradicional sin saber si les va a hacer bien, si es esa la dosis. Así también probamos nosotras. Bueno, vos seguramente sabrás que el hecho de cultivar en tu propia casa, incluso eso está penado por la ley. Digo, ¿qué le dirías vos a los que tienen la responsabilidad política de modificar eso para que las personas puedan tener en sus casas algunas plantas en una cantidad que no sé cuál será, pero digo, para este tipo de usos? ¿Vos considerás que realmente es una necesidad abordar ese tema y que eso cambie, digo? Sí, realmente es una necesidad porque llegado el punto de que a mí hoy me pase algo en mi casa, yo no puedo llamar a la policía, porque la policía encima de que va a venir y me va a llevar a mí, se va a llevar mis plantas. Y mis plantas, las plantas de mi familia, es parte de la vida de un ser querido. De cada una de las compañeras también, es parte de esa persona, de esa familia. Entonces estamos completamente indefensas. Claro. Completamente que si viene o si pasa un patrullero o si da justo la casualidad, como es en mi caso, hay un kiosquito que vende en la mitad de tu cuadra
viene algún día y hace un allanamiento o algo, se te llevan esas 4 plantas. Vinculan el kiosquito a las plantas. Que por ahí, para ¿no? vos es vida. Ujú. Entonces, sinceramente necesitamos que nos legislen el cultivo, Claro. que nos permitan decir nosotros qué tipo de terapéutica queremos llevar adelante. Hay personas que les duele la panza, no sé, y se toman un antiespasmódico o una cosa así. Yo agarro y me preparo un té de manzanilla, un té de boldo. Entonces, así de esa forma como yo puedo optar, yo también quiero que nos den esa posibilidad de optar y de poder hacerlo tranquilo, sin correr ningún riesgo en nuestra casa. Emanuel, dicen que, bueno, que el autocultivo puede abrir la puerta al negocio, a la venta. Digamos, me parece que esto es lo que subyace, lo que yo escuché en el Congreso, el debate últimamente, el argumento contra el autocultivo iba un poco por ahí, o que el consumo mismo, aunque sea de modo recreativo de los que autocultivan, los conduce necesariamente a una escalada a drogas más duras. Digo, este es el argumento, me parece, principal de quienes están impidiendo la reforma desde el punto de vista legislativa para permitir que haya macetas en la casa de una persona. ¿Cómo lo ves? Con respecto, bueno, a la teoría de la escalada, que es muy común y muy frecuente, por suerte ya se escucha poco y en la Cámara de Diputados, aunque suene raro, ya no lo hemos escuchado tanto. Ya hay mucha información, inclusive de la UNGAS, que es la Organización de las Naciones Unidas para lo que es la lucha contra el consumo problemático de drogas, que está muy bueno que haya cambiado el lema. Hasta hace poco se hablaba de la guerra contra las drogas como si las drogas tuvieran vida propia, cuando en realidad el problema es del narcotráfico. En el Cono Sur, de cada 10 personas que mueren como consecuencia del vínculo con la droga, 9 de ellas es en la cadena de comercialización, claro, y no justamente por el uso o el abuso de una sustancia. En cuanto a la teoría de la escalada, bueno, lo que te decía, desde la misma Organización Mundial de la Salud cuenta que los consumos problemáticos se dan por lo general en sociedades donde hay mucha diferencia entre los que más y los que menos tienen, es decir, el problema es la desigualdad. Esto quiere decir que cuando existe un consumo problemático, además, la primera instancia o la primera droga que se usa es el alcohol, que es legal. Las drogas que más matan en el mundo y que, según estos mismos datos, que no son para nada, no están a favor de la medida de la regulación de estas sustancias, estas mismas entidades dicen que las primeras sustancias que se usan son droga y alcohol, y una persona que está en una situación de desigualdad, que es en la mayoría de los casos que sea el consumo problemático, tiene acceso a esto como cualquier nomenclatura de drogas que pueda existir. O sea que es una falacia desde ese lugar, porque además quien está en la calle ya en una situación de calle, por ejemplo, la marihuana queda en segundo lugar, por ahí necesita otras cosas para poder paliar esa situación. De todas maneras, yo pienso lo que ustedes están promoviendo, por lo que están luchando justo en la ciudad de Rosario, y justo en este clima de época parece difícil, digo, porque hay un clima de época donde la cuestión de la droga, cierta teoría importada de cómo combatirla, etcétera, claro, lejos está de tener en cuenta estas situaciones, ¿no? Cómo les pega ese clima de época y toda esa cuestión del narcotráfico en Rosario, ¿no? Bueno, no sé. A nosotros nos hizo cambiar el paradigma de lo que era la lucha por la modificación de la ley de drogas. Empezamos organizando la famosa marcha de la marihuana, después utilizamos esa misma fecha para que se llame Marcha por una nueva ley de drogas, porque ya no hablábamos solo de una cuestión personal, de no tener un problema por ir detenido por una pequeña cantidad de drogas, sino estamos diciendo que en la ciudad de Rosario, que tiene récord de asesinatos, están muriendo un montón de pibes como consecuencia de las mafias organizadas que, entre otras cuestiones, trabajan con el narcotráfico. Los chicos que mueren no son que tienen 2 macetas en la casa, digamos, ¿no? Exacto, los chicos que mueren son pibes que son víctimas de un sistema, que no tienen inclusión y que a lo mejor terminan trabajando como soldaditos en un búnker, aunque ahora cambió la modalidad, si bien existen todavía los búnkeres en la ciudad de Rosario, porque bueno, hubo un cambio a partir del año pasado que no hizo que se reduzca el nivel de consumo. En los últimos años en todo el mundo, cada vez que se habló de política de drogas y de amenazas y de inversión de millones de dólares en fuerzas de seguridad,
Si algo no se redujo fue el uso de drogas y sí aumentó el nivel de violencia y de asesinatos. Entonces, evidentemente, las políticas que se vienen aplicando ya hoy son un fracaso. Y perdóname, con respecto a la teoría esta de temer con respecto a que exista una comercialización, ojalá que exista y que se pueda hacer desde el mismo Estado, porque como dije antes, no se conoce para uso, no se conoce daño alguno todavía por uso de marihuana, no se conoce influencia negativa en lo que se llama investigación de salud, respecto al uso de drogas en general, mucho menos la marihuana, que en cuanto a daños está sexta o séptima como consecuencias del uso, es decir, no daños físicos, sino a lo mejor tener un accidente de tránsito por haber utilizado una droga. Por lo tanto, decimos que quien tiene plantas en su casa tendría que tener una cantidad industrial muy grande para poder producir, para venderla. Y yo te aseguro que una mamá, un familiar que tiene una planta, no la quiere vender. La necesita para ver sonreír a sus hijos. Terminamos con una frase de Marcela que se nos fue el programa. ¿Cuál es tu expectativa respecto de que tu hermana esté un poco mejor, digo, con esto? ¿Qué esperás ahora? ¿Con respecto a ella? No, respecto a ella, claro, cuando la ves ahí, se mejoró un poco. Mariana se perdió 13 años ya de su vida, que no las va a recuperar. Pero nada, me gustaría que el tiempo que quede, que sea lo menos doloroso, lo menos traumático. Primero para ella y después para todos nosotros. Pero poder mejorar la calidad de vida en nuestra familia, eso nos regaló el cannabis a nosotros, el cultivo. Y bueno, encontramos en Mamá Cultiva, con los chicos de AREC, esa posibilidad. Pero un espacio de contención. Un espacio de contención también. Pero bueno, esa sería la expectativa. La expectativa, mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por acompañarnos. Gracias.